El Nissan Silvia, el coche con el que Japón se abrió al mundo. En los años 70 la industria japonesa se abrió al mundo, algo para lo cual no necesitó diseños claramente tributarios, simplemente ocupó el Nissan Silvia. Y es que, lamentablemente, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón hizo un esfuerzo en materia de reconstrucción de industria. De hecho, marcas como Honda partieron en tareas básicas como motorizar bicicletas para que muchos años después ser líderes mundiales de sus respectivos sectores. En materia de automovilismo, el país supo ser prudente y adecuado. Y antes de que el Silvia saliera al mercado, Japón ya había alcanzado una excelente calidad respecto a motores. De hecho, incluso se atrevieron a experimentar bajo el apoyo estatal, por lo que en materias primas te cuento que tuvieron un crecimiento tecnológico exponencial que en tan solo años alcanzaron lo más alto del mundo del motociclismo y de los vehículos. Si hablamos de coches, aún no estaban al día, un problema que para una industria como Japón era banal. Así es que Nissan decidió dar algunos pasos en un sentido aperturista. Para los seguidores del canal que son un poco más metidos en el mundo automovilístico, ya saben que el Nissan Silvia supone toda una referencia en esta industria y que es al fin y al cabo, bajo múltiples generaciones, un modelo que ha formado parte de la historia de los automóviles y que ha estado en producción hasta el 2002, ganando varios rally y ciertos campeonatos nacionales de turismo. Que entre 1964 y 1968 tan solo fabricó 550 unidades y que fue lanzado al mercado aún a sabiendas de que no sería tan rentable en un sentido financiero. Y es que no fue en vano. Su propósito era crear una imagen de marca en el extranjero, deslumbrando en Europa y América, con el fin de que Japón diera a demostrar que podía salir del país y marcar un hito. El Nissan Silvia fue considerado uno de los descapotables más seductores, y es que justo eso es lo que necesitaba Nissan, seducir con una apariencia que, dicho sea de paso, resultaba muy tributaria a los Lancia Fulvia o a los coches que habían en ese entonces, sobre todo de mano de Ferrari o por ejemplo el Jaguar. Este coche a lo largo de la historia contó con nada más y nada menos que 7 generaciones. Y ya dicho todo esto en este punto del video, es importante destacar que en la cultura del tuning y en la cultura JDM dio un ancho que se hizo realmente conocido, apareciendo también en varios videojuegos e incluso en películas. Su primera generación fue en 1965, coche característico porque fue muy costoso de producir y a su época tenía un alto precio de venta, dejando de lado que tuvo una carrocería construida por la firma Yamaha. En el 75 se presentó la segunda generación del Nissan Silvia, también conocida como Nissan S10. Adoptó ese nombre por estar desarrollado sobre una plataforma S y su principal objetivo era competir con el Toyota Celica, que equipaba un motor de 1.8 litros. La tercera generación llegó en 1979 y era el Nissan S110 Hatchback. Lo novedoso de esta generación es que equipaba un motor rotativo. El problema fue que el motor era muy poco fiable debido a la inexperiencia de la firma con ese tipo de motores. Nissan optó mejor irse por motores clásicos de 4 cilindros de 1.8 y 2.0 litros. Tomando esto como referencia, en 1983 llegó el turno de la cuarta generación del Nissan Silvia, denominada Nissan S12. Esta generación ya equipaba un motor de 2.0 litros que en su versión más radical recurría a un turbocompresor para gozar de más potencia. Y este fue de los primeros coches que compitieron en el Campeonato Mundial de Rally. La quinta generación del Nissan Silvia, el Nissan S13, se presentó en 1988 y fue la generación más popular de todas. De esta generación se vendieron 300.000 unidades alrededor de todo el mundo y este auto llegó a ofrecer un sistema de tracción en las 4 ruedas, un sistema que ayudó a aumentar su popularidad. Para los amantes del tuning o del JDM, este coche es la versión idónea. Por eso es que es de las más populares, sobre todo en Japón. En 1993 se presentó la sexta generación, denominada Nissan S14 o el famoso conocido 240SX, una versión que ofrecía más potencia para el motor. Lastimosamente, aquí es donde comenzó a trazar el final de la vida del Nissan Silvia, ya que no había alcanzado los estándares para esa época. Las personas esperaban de un coche que como tal ya iba en marca de formar un legado. Pero
Nissan no se detuvo ahí. Y es que en 1999 se presentó la última generación del Nissan Silvia, denominada Nissan S15. Este modelo contaba con dimensiones reducidas para entrar dentro de la categoría de auto compacto para el mercado japonés. También se trató de la generación más potente del modelo. Y gracias a un nuevo turbocompresor y a una transmisión de 6 velocidades, esta generación solo se vendió en Japón, Australia y por ende, a pesar de haber escogido un buen mercado, su bajo nivel de ventas terminó de poner punto final a la vida del Nissan Silvia. Un coche que sin duda alguna marcó un legado. Y que incluso pudimos llegar a ver, como te dije antes, en muchas películas, videojuegos o en la industria del tuning. Pero es uno de esos clásicos legendarios que tienes que conocer sí o sí. Tiene lo suyo, no hay que negarlo. A día de hoy es más apreciado de lo que tal vez fue en su momento o en su época. Pero es un coche inolvidable. Soy el conductor y si este video te ha gustado, te invito a que te suscribas. Nos vemos en la próxima.